¿Alguna vez te has preguntado cómo una isla que brillaba en el Caribe, llena de riqueza, cultura y oportunidades, terminó convirtiéndose en uno de los países más complejos y polémicos del mundo? Cuba no siempre fue sinónimo de escasez ni de incertidumbre. Mucho antes de que existieran las tensiones políticas que hoy conocemos, la isla ya era un punto clave en la historia del continente. Desde la llegada de los españoles en el siglo XV, cuando fue colonizada y convertida en un centro estratégico del imperio, durante siglos su economía giró en torno al azúcar y al tabaco, generando enormes riquezas, pero también desigualdad, esclavitud y control extranjero. Mientras unos pocos acumulaban poder, la mayoría vivía bajo condiciones duras. Y ahí empezó a sembrarse el deseo de cambio. Con el tiempo, ese deseo se convirtió en lucha. Cuba no solo peleó por liberarse de España, sino que terminó bajo la influencia de Estados Unidos tras su independencia a inicios del siglo XX. La isla crecía, sí, había turismo, inversión, casinos, vida nocturna, lujo, pero también corrupción, pobreza en zonas rurales y una fuerte dependencia del poder extranjero. La Habana era vista como una joya del Caribe, pero detrás del brillo había una tensión que iba aumentando poco a poco. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. En 1959, un grupo de revolucionarios liderados por Fidel Castro tomó el poder prometiendo justicia, igualdad y una nueva Cuba. Al principio, muchos creyeron en ese cambio. Se nacionalizaron empresas, se redistribuyeron tierras, se rompieron relaciones con Estados Unidos, pero ese giro también trajo consecuencias enormes. El país adoptó un sistema comunista y con eso comenzó un enfrentamiento directo con una de las potencias más grandes del mundo. El embargo económico impuesto por Estados Unidos no fue solo una sanción, fue un golpe profundo que marcó el destino de la isla durante décadas. Cuba quedó aislada, dependiendo en gran parte de la Unión Soviética. Y cuando ésta cayó en los años 90, el país entró en uno de sus momentos más difíciles: apagones, escasez de alimentos, crisis económica. La llamada época especial no fue solo un periodo. Fue una prueba de resistencia para millones de personas que tuvieron que aprender a sobrevivir con casi nada. Pero lo más impactante no es solo lo que pasó, es lo que sigue pasando. Hoy, Cuba es un país lleno de contrastes. Por un lado, su cultura, su música, su gente resiliente. Por el otro, limitaciones económicas, migración constante y una población que sigue debatiéndose entre esperanza y frustración. Muchos jóvenes sueñan con salir, otros luchan por cambiar la realidad desde dentro, mientras el mundo observa, opina, pero pocas veces entiende realmente lo que se vive día a día en la isla. Y es aquí donde la historia deja de ser solo historia y se convierte en una pregunta que sigue abierta, porque Cuba no es solo su pasado, es un presente que aún se está escribiendo y un futuro que nadie puede predecir con certeza. ¿Es un país atrapado en sus decisiones o uno que todavía está buscando su verdadero rumbo? Porque cuando uno mira más de cerca, la historia deja de sentirse lejana y empieza a doler como algo humano, cercano. En las calles de La Habana no solo hay edificios antiguos o carros clásicos que parecen detenidos en el tiempo. Hay historias silenciosas, personas que hacen largas filas por comida, madres que inventan cada día para alimentar a sus hijos, jóvenes que crecen con sueños, pero con pocas oportunidades para cumplirlos dentro de su propio país. La vida cotidiana en Cuba no es simplemente difícil, es una constante prueba de ingenio. La escasez no es algo ocasional, es parte del día a día. Conseguir productos básicos puede tomar horas o incluso días, y aún así, muchas veces no alcanza para todos. El salario promedio apenas cubre lo esencial,
y eso obliga a la gente a buscar alternativas, a reinventarse, a sobrevivir como puedan. Mientras el tiempo sigue pasando y la incertidumbre se vuelve costumbre. Y en medio de todo eso está la decisión más dura de muchas familias: irse o quedarse. Miles de cubanos han arriesgado sus vidas tratando de salir del país, cruzando el mar, enfrentando peligros reales, no porque quieran abandonar su tierra, sino porque sienten que no tienen otra opción. Cada despedida no es solo un viaje, es una ruptura emocional. Familias separadas, padres lejos de sus hijos, hijos creciendo sin sus padres, todo por la esperanza de una vida diferente. Pero incluso con todo eso, hay algo que no se rompe fácilmente: el espíritu de su gente. Cuba es también música en cada esquina. Es risa en medio de la dificultad, es comunidad, creatividad, resistencia. Es gente que, aun con poco, comparte lo que tiene, que convierte la escasez en inventiva, que sigue adelante incluso cuando el futuro no está claro. Y entonces surge otra pregunta, más profunda, más incómoda. ¿Hasta qué punto un país puede resistir así, sin cambiar, sin transformarse, sin romper ese ciclo? Porque la historia de Cuba no es solo política ni economía, es una historia humana, de lucha, de decisiones, de consecuencias que aún siguen escribiéndose. Y lo más impactante de todo es que esta historia todavía no ha terminado. Y quizá lo más inquietante no es lo que ya ocurrió, sino lo que podría venir, porque cada generación en Cuba ha vivido una versión distinta de la misma promesa. Una promesa de cambio, de mejora, de un futuro que siempre parece estar cerca, pero que nunca termina de llegar. Y eso va dejando una huella silenciosa, una mezcla de esperanza y desgaste que se siente en cada conversación, en cada mirada, en cada historia que no se cuenta completa. Hoy, muchos jóvenes ya no piensan igual que antes. Crecieron viendo otra realidad, conectándose poco a poco con el mundo exterior, comparando, cuestionando, preguntándose por qué su vida tiene límites que otros no tienen. Y esa conciencia, esa forma nueva de ver las cosas, empieza a mover algo por dentro del país, algo que no siempre se ve, pero que está ahí, creciendo poco a poco. Al mismo tiempo, el país intenta sostenerse, adaptarse, resistir, con cambios pequeños, con aperturas controladas, con decisiones que buscan aliviar, pero que muchas veces no logran transformar la raíz del problema. Y entonces todo sigue en ese equilibrio frágil, donde nada colapsa del todo, pero tampoco mejora lo suficiente, como si el tiempo estuviera detenido, avanzando, pero sin avanzar realmente. Y mientras tanto, el mundo mira a Cuba de muchas formas. Algunos la ven como símbolo de resistencia, otros como ejemplo de lo que no debe repetirse. Algunos hablan de política, otros de derechos, pero dentro de la isla, la realidad es más compleja que cualquier opinión externa, porque no es blanco o negro, es una mezcla constante de orgullo, dificultad, identidad y lucha diaria. Entonces, la historia deja de ser un relato del pasado y se convierte en algo que está pasando ahora mismo, en tiempo real, en cada persona que decide quedarse, en cada persona que decide irse, en cada familia que intenta mantenerse unida a pesar de todo, en cada día que comienza sin saber exactamente qué traerá. Y ahí es donde todo se vuelve más profundo, porque ya no se trata solo de Cuba, se trata de lo que puede pasar cuando un país llega a un punto donde cambiar no es fácil. Pero quedarse igual tampoco es sostenible. Se trata de decisiones, de consecuencias, de caminos que parecen cerrados, pero que, en algún momento, alguien tendrá que abrir. Porque la verdadera pregunta, la que nadie puede evitar por mucho tiempo, no es qué pasó con Cuba,
porque al final, la historia de Cuba no es solo sobre gobiernos, decisiones o sistemas, es sobre personas, sobre millones de vidas que han tenido que adaptarse, resistir y seguir adelante, incluso cuando todo parece en contra. Es la historia de una isla que ha sido admirada, criticada, debatida, pero pocas veces comprendida en toda su profundidad. Es también el reflejo de algo más grande, de cómo las decisiones de un momento pueden marcar el destino de generaciones enteras, de cómo un país puede quedarse atrapado entre lo que fue, lo que es y lo que todavía no logra ser. Y mientras algunos siguen esperando un cambio, otros ya no esperan, actúan, se van o simplemente aprenden a vivir dentro de esa realidad. Pero lo más impactante es que aún hoy nada está completamente definido. Cuba sigue siendo una historia abierta, una historia que puede tomar rumbos distintos en cualquier momento, porque cuando un pueblo aguanta tanto, cuando la presión se acumula, cuando las nuevas generaciones empiezan a pensar diferente, algo, tarde o temprano, tiene que pasar. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que Cuba cambiará en los próximos años o seguirá atrapada en el mismo ciclo? Si te gustan este tipo de historias que te hacen ver el mundo desde otra perspectiva, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí no solo contamos historias, te mostramos lo que realmente hay detrás de ellas